favor, un caluroso aplauso para nuestros invitados. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y muchísimas gracias a nuestra anfitriona, a María Ángeles Salvador, directora de este magnífico museo, por habernos invitado a nuestra asociación a conducir este ciclo de constelaciones. Y bueno, pues un placer enorme esta cuarta constelación, ¿no? Poder charlar con Concha Jerez y con José Iges. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenidos. Lo mismo digo. Y bueno, pues efectivamente son destacadísimos exponentes de la creación artística contemporánea, artistas multidisciplinares. Vamos a recorrer con ellos, como bien ha dicho María Ángeles, por una parte vamos a ver la pieza con la que han participado en la exposición que hay en Centro Centro ahora, Imágenes desde el retrovisor, que está comisariada por Carlos Garaycoa. Pero también vamos a hacer una cala, porque es imposible en una trayectoria vastísima como la de ellos, vamos a hacer una cala un poco en algunos proyectos, tanto conjuntos como individuales. Y bueno, antes de eso yo voy a hacer algo que es prácticamente imposible, que es resumir un poco, para presentarles, resumir un poquito su trayectoria. He tenido que meter mucha tijera en lo que tal, pero bueno, si no es imposible. Bueno, Concha Jerez ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2011, Premio Nacional de las Artes Plásticas 2015 y Premio Velázquez en 2017. En 2018 recibió también del Gobierno de Canarias la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Su obra se encuentra en museos internacionales y nacionales como el MUSAC, el Camp de Las Palmas o el Reina Sofía y un larguísimo etcétera. A partir del 89, no sé si el 89 o el 90, ahí, ¿no? Sí. Es cuando empieza a compaginar la realización de obras individuales con otras realizadas con el músico y artista multidisciplinar José Iges, con quien ha venido realizando instalaciones sonoras, visuales intermedia, performance, conciertos, obras de radio y videoarte. Y entonces os presento a José, que también es compositor, ingeniero industrial y doctor en ciencias de la información. En su producción en solitario también ha frecuentado esos géneros y soportes con un especial interés por lo escénico, el uso de la voz y los medios, especialmente la radio. Ha recibido encargos de la RAI, de Radio Francia, de la Comunidad de Madrid, del INAEM, de la Fonoteca Nacional de México, etc. Y creó y dirigió entre 1985 y 2008 el programa Ars Sonora en Radio Nacional Española, en Radio Clásica. Bueno, pues he tenido, como digo, que resumir mucho. Bueno, pues como os decía, a mí me gustaría que para abrir un poquito boca, hiciéramos así algún recorrido así un poco más general antes de ver la pieza de la exposición propiamente dicha. Y para empezarnos a situar, a mí me gustaría empezar preguntándote, Concha, he leído por ahí, ¿no?, que muchas veces te has definido como una artista conceptual por libre, ¿no? Y me gustaría un poco que nos contaras, ¿no?, que nos explicaras un poco esta... Bueno, muchas gracias por la invitación al museo, a ti, y bueno, estoy encantada de estar aquí, además con un montón de amigos que han venido fieles al cariño. Sí. Y bueno, sí, claro, yo me defino así por una razón, sí. Porque en un principio el movimiento conceptual estaba ligado al lenguaje, estrictamente al lenguaje. Y bueno, no siempre ha sido el caso en mi propia producción, que según el concepto que yo quiero realizar, utilizo a veces el lenguaje, otras veces solo lenguaje, otras veces parte lenguaje y parte imágenes, objetos, etcétera, y otras veces objetos, es decir. Entonces, todo depende, digamos, de la idea que quiero instalar al público, y entonces, por eso básicamente no me he regido por ningún tipo de reglas, y es así, por eso.
Y seguimos ahora con José. Tu trabajo se mueve en una transversalidad de planteamientos, ¿no?, que en muchos casos se enmarcan en eso que se ha venido llamando el arte sonoro, ¿no?, y vamos a tener hoy una muestra. ¿No se me oye mucho? Vale, es que tengo que gritar entonces. No, le decía a José que su trabajo muchas veces se enmarca en eso que se ha denominado el arte sonoro, y me gustaría que José nos contara un poco, así brevemente, cómo se inicia en este universo, ¿no?, que me imagino que es una larguísima historia, pero bueno, ¿en qué momento y cómo te metes ahí, ¿no? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a ti por estas palabras. Y efectivamente, como bien dices, es una larguísima historia. Sí. Así que, bueno, quizá lo que más me ha definido más a mí en ese punto ha sido, por una parte, mi relación en un momento dado con la música electrónica, la música electroacústica, como se ha llamado posteriormente, y con la radio. Sí. De hecho, la obra a la que tú estás aludiendo, Spoken Madrid, nació como obra radiofónica. Luego diremos por qué y en qué contexto. Y además, en el contexto, uno de esos contextos fue precisamente el programa Ars Sonora, que yo dirigía entonces. Sí. Pero bueno, al margen de eso, evidentemente, sí, yo he tenido también una influencia muy profunda de gentes con las que he tenido la suerte de trabajar y de relacionarme, por supuesto Concha, y antes de ella con una maravillosa cantante, actriz, desgraciadamente bastante olvidada, y que fue grandísima en este país, que es Esperanza Abad. De hecho, a ella le debo bastante de lo poco que conozco de la voz. Bueno, y en un momento determinado, en el año 89, ¿no?, empezáis a trabajar, ¿no?, conjuntamente, y me gustaría un poco que nos contarais cómo es también ese proceso de autoría en común, ¿no?, cómo se inicia y cómo se desarrolla. Concha, por ejemplo. Yo tenía interés de hacer obras, hacer incursiones en el campo, no ya estrictamente de la música, porque eso lo había dejado muchos años atrás, pero sí ya en un concepto abierto de sonoridades y de historias. Entonces, por otra parte, también Pepe pues, estaba interesado también en el mundo de la plástica. Total, que teníamos en ese año del 89, uno y otro habíamos sido invitados para determinados eventos. Yo hacer una exposición en la Capilla del Oidor de Alcalá de Henares, después otra otro gran también exposición en Murcia, en los Molinos del Agua, y Pepe había sido invitado a hacer un concierto para el Festival Internacional de Música de Alicante. Sí, perdón. Tranquila. Pero al final no fue un concierto, sino que fue una obra en 5 canales que se distribuían por todo el castillo, por fuera, por el exterior del castillo de Santa Bárbara de Alicante, de manera sincronizada. Y entonces Concha, para ese concierto, por así decir, que duraba poco menos de una hora, pues hizo la instalación más efímera de su vida en el exterior de ese castillo, acentuando lugares del recorrido como puntos de vista y de escucha, también para orientar el movimiento de los espectadores, del público, ¿no? Ese es un poco... Y entonces la obra se llamaba Punto Singular y estaba basada en una frase que decía: este sonido y esta frase miden lo mismo, 8 segundos. Y a partir de ahí sería todo. Y entonces donde... en esos 3 eventos firmamos por separado, aunque trabajamos las mismas ideas. Es decir, el concepto seguíamos el concepto, pero cada uno desarrollaba su parte. Y ya después, en el año 90, fue ya cuando empezamos a trabajar en conjunto. Y lleváis muchísimos años. Desde entonces. Desde entonces, sí, ¿no? Sí. Con proyectos... Lo que pasa es que también hemos venido haciendo nuestro Vuestro trabajo propio trabajo, independiente, sí. Por ejemplo, en lo que no has mencionado, y no quiero más que mencionar de pasada, por favor. Esto, y que no tiene nada que ver con mi lado artístico o de creación propia. En mi caso hay en mi biografía una parte, yo creo, importante
como comisario de exposiciones, Sí. sobre todo de arte sonoro, claro. Entonces ahí sí que me he desempeñado Sí, en de toda una una- manera especialmente grata Sí. para mí, e Que- intensa por el trabajo con otros colegas y con Claro, otra gente, claro. que es una cosa que me interesa Sí, mucho, ¿no? claro, O sea, claro. yo de mí mismo me aburro bastante, entonces mejor siempre tener a alguien con quien discutir o con quien compartir, ¿no? Siento habérmelo saltado, pero como era, No. había que, pero está muy bien que tú lo señales, ¿no? Pero a la hora de trabajar, tú nos preguntabas que cómo trabajamos. Pues es 1 más 1, 3. Es decir, es una plataforma Qué bien. en la cual trabajamos, no es ni él ni yo, pero nos podemos permitir. Él se puede permitir cosas que en privado, vamos, en individual, en su- no claro. se me permitiría, y yo igual Claro. en lo mío. Claro. Por lo tanto, podemos hacer un lenguaje cruzado Claro. de eso en beneficio de la obra que estemos desarrollando. Claro, claro. Bueno, de hecho vamos a poder ver una de las grandes obras que ellos han desarrollado conjuntamente, ¿no? Ahora después hablaremos de ella, el Terre Dines 1. Pero antes, bueno, ahora una pregunta que me ha intrigado y que seguramente, bueno, los que te conocen, Concha, tendrán más información, pero a mí me llamaba la atención que tú has tenido una vida un poco nómada, ¿no? Has vivido así en el Sáhara y además todo eso ha influido mucho, por supuesto, en tu vida personal, pero también en tu obra, ¿no? Por Sí. lo que tú has comentado. Entonces me gustaría un poquito que nos hablaras de ello porque es llamativo, ¿no? Bueno, Muy llamativo para... son circunstancias de la vida Claro, en que, pero que es una bueno, pues circunstancia nada, especial, ¿no? circunstancias en que yo vivía en concreto en Sidi Ifni hasta que tenía 14 años. Y entonces, bueno, lógicamente yo quería estudiar música desde que tenía 6 años y entonces estaba saltando continuamente de allí a Madrid porque en Madrid era donde estaba el conservatorio, claro. Y bueno, pues sí que ha habido un poco ese trasiego de un lado para otro, recorriendo la historia de la navegación aérea, claro, desde los bimotores, así. Y es verdad que también después he seguido viajando, porque estuve un año con una beca en Estados Unidos, entre el año 58 y 59, que era unos Estados Unidos muy diferente, Claro. Antes de Martin Luther King, de todo el movimiento de negro y todo esto. Entonces, para mí fue muy importante porque era entrar en otro sistema de enseñanza diferente, Claro. El sistema anglosajón, que no era solo memorístico. Entonces, claro, eso me A influyó. diferencia de lo que ocurría Sí, aquí. Claro. exactamente, y con Franco, claro, por supuesto. Y bueno, pues, y después también viví un año en París, en fin, que han sido circunstancias de la vida que sí, yo me considero bastante nómada. Quizás por eso es por lo que trabajo tanto con la obra in situ, porque el nómada acostumbrado, deja ¿no? a las dejar. raíces donde está, en Claro, ese momento. claro. Y entonces, pues yo lo hago así. Hay un desapego ahí, ¿no? Mayor. No, al contrario. Es decir, donde estás es donde echas tus raíces. Cambias de sitio, vuelves a echar otras Claro. raíces y así Claro. sucesivamente. Bueno, pero hay un desapego con Sí. lo anterior, ¿no? No, yo no. Con lo que vas dejando. No. Ah, vale. No, nada de desapego, no. Recuerdo todas las cosas y además me parece que eso es muy constructivo, Bien. el reflexionar No, pero sobre ¿a qué te tu propia referías vida. a que Ah, la obra in situ y luego había un desapego de esa obra y sí, al irte a otro... evidentemente, claro, pero como uno es el igual en todas partes, Claro, pues al te final vas- es como la tortuga, que vas acumulando capas Claro. y bueno, pues, o la espiral que vas avanzando. Bueno, pues ahora si os parece vamos a entrar ya en la obra, ¿no? En la pieza sonora que recoge Carlos Garaycoa en esta exposición, que como ha dicho María Ángeles, que todavía podéis ver. Es una exposición en la que bueno, el comisario ha sido invitado, ¿no? a un poco sumergirse en los fondos de este museo y ha seleccionado diferentes obras con diferentes lenguajes, desde la fotografía, escultura, etcétera, en este caso una pieza sonora, un poco para trazar esa iconografía de la ciudad de Madrid, ¿no? Que por otra parte es algo que el Centro viene programando mucho, ¿no? Exposiciones vinculadas a la ciudad, ¿no? Al tema de la ciudad. Entonces, si os parece, ahora te voy a dejar los mandos si quieres,
que en Sí, bueno, Madrid- si queréis os explico de qué va esto. Vamos a explicar un poquito de qué va la pieza. Por supuesto no podemos poner la obra entera porque dura 18 minutos, Claro. entonces ya no es nada. Pero diré que esta obra data del año 92, 1992. Surge en realidad no para el disco es un accidente, diríamos. Surge como obra radiofónica. Pero tampoco su origen, su destino es la radio, curiosamente, porque lo es en realidad el sonar como una interferencia, una interacción con el sonido de la megafonía, una interrupción, por tanto, de ese canal de difusión de una megafonía de una estación, en este caso era la estación Liverpool Street Station de Londres, en un proyecto del Grupo Ars Acústica de ese año 92, en junio, en esa ciudad de Londres, ¿no? Y como esta había otras obras, por supuesto, pero quiero decir que interaccionaban con esto. Entonces, la idea de la BBC era sonidos del continente y en este caso eran los sonidos de Madrid, ¿no? Entonces nosotros nos interesamos en 6 cuadros, por así decirlo, porque hay una gran simetría entre ellos, incluso temporal, en 6 cuadros que dan una duración total de aproximadamente 18 minutos, aludir a distintos ambientes del habla en Madrid. O sea, es en el fondo por eso lo de Madrid hablado. Escoge Madrid es porque estaba en Inglaterra cuando se iba a hacer, vamos, no por pedantería. Entonces, ese Madrid hablado es el Madrid pues no sé, en donde aparecen, como escucharéis quizá, pues niños cantando la lotería de Navidad, gente en la bolsa, gente en los mercados, un tipo que habla de los bares, botillerías y tal, como puede ser la tertulia de Pondboy y todas estas cosas. O sea, en realidad acotando, situando el sonido de Madrid, pero con el sonido del metro de fondo, con ese rumor que, como decíamos, representa, por así decir, esas aguas subterráneas no visibles y no audibles sobre las que la villa está fundada, Como el diríamos. murmullo ahí todo Sí, el tiempo, ¿no? pero en Y el fondo lo entre que medias de vimos todo- y vemos es el metro. Entre medias de todo eso, las 12 campanadas de la Puerta del Sol. Hombre, claro. Puedes darle. Lo que sí que yo resaltaría una cosa que no ha dicho Pepe, y es que ahora muchos de esos sonidos son arqueología. Sí, Ya no el existen. de la lotería y el de la bolsa, que lo grabó precisamente mis colegas de Radio Nacional, a petición mía. Ya no existen, la bolsa ya no es así. La bolsa de Madrid, ¿se entiende? Oímos un bloque y ya está. Próxima estación, Sol. Correspondencia con líneas 2 y 3. Y coges otro metro y te lleva por arriba, colega, y sales por el túnel. Taberna de Antonio Sánchez. Ya coges el tren. Taberna El Anciano Rey de los Vinos. La obra, al cabo de los años, insisto en lo que decía Concha, hay unos elementos de arqueología, Arqueología sonora que ya no muy existen interesante, y que te sorprenden, dices, pero esto era así. Entonces, pues bueno, hay invariantes y elementos que han variado, ¿no? Pero creo que eso forma parte de esa idea también en la que se sustenta un poco esta obra, que es uno de los géneros, por así decir, del arte sonoro, como es el paisaje sonoro. Claro. Creado, por cierto, por un individuo canadiense que acaba de morir hace poco, Raymond Murray Schafer. Yo había extraído una frase que me había gustado en relación al proyecto. En este pueblo grande que es Madrid, la palabra hablada es su paisaje más característico. Sí, eso es un poco lo que Efectivamente. sitúa. ¿No? Pero Me es así, parecía que era en la- general, claro, sí, sí, sí. Sí, es lo que Desde sitúa un luego. poco Lo que tú decías, ¿no? la De cosa. hecho, Sí, tú sí, nos preguntas que ahora una mirada así desde el retrovisor, ¿no? Pues la verdad es que no cambiaríamos nada.
de la pieza esa. No, pero sí que es verdad, por ejemplo, yo que soy de Madrid, nacido en Madrid, no es el caso de Concha, que es de Las Palmas, como se sabe, en donde, por ejemplo, sí que reconozco lugares en los cuales yo he estado de pequeño, como el mercado de Antón Martín, en donde aparecía ese tipo diciendo eso de a callero, que no sabía ni lo que quería decir, ¿no? Tal. Y bueno, yo recuerdo de gente que habla ahí que es como casi como para colocarla y embalsamarla y meterla en el museo de la ciudad, ¿no? O sea, me acuerdo en la calle de la Espada, cuando yo vivía todavía por allí, por el barrio aquel, por Mesón de Paredes, claro. Dos señoras mayores, y decía una a la otra: ¿cómo está usted, señorita? Que parecía sacada, pero a tal cual. Claro. Parecía sacada de una historia de Carlos Arniches. Esto es alucinante. Claro. O sea, Sí. pues eso es así. Claro. Sí. Y Madrid además sigue siendo un poco una suma de pueblos. Sí, totalmente. O sea, no... Y cada vez más. Sí. Y entonces aquí hemos querido sumar un poco esos pueblos y separarlos, sumarlos y jugar con ellos, ¿no? Construir con ellos. Bueno, pues os invitamos a pasar por Centro, escuchar la pieza y ver la exposición, que es magnífica. Y ahora, pues si os parece, ya nos vamos a adentrar así en vuestros proyectos y vamos a empezar, como decíamos, con un proyecto de autoría común, que es el Terre di Nessuno, que es un gran proyecto expositivo que también tiene continuidad en la red, y un proyecto en el que además el propio visitante, tanto desde el espacio expositivo como desde la red, también puede intervenir, puede incluso construir. Creo que sería a lo mejor interesante para las personas que están aquí el decir un poco, muy brevemente, digamos, hablar de nuestra web de Expander Radio, porque ahí se pueden oír todas las cosas. Sí. No vamos a verla aquí porque no entramos en la web. Da continuidad a nuestra obra, es un reflejo. Sí, vamos a ver. Quien nos oiga desde la web puede acceder a ella, a esa web nuestra, simplemente escribiendo Expanded Radio, todo seguido, .net. Entonces ahí se va a encontrar con una página en la cual le puede llevar, a través de un menú bastante ágil, a obras que tienen en común, que han nacido o que tienen puntos de recorrido, de origen o de destino o intermedio, la radio. Como puede ser Espoque Madrid. Y entonces ahí se encuentran obras que han devenido instalaciones, o que han empezado siendo instalaciones y luego han sido obras radiofónicas, o que han sido una performance y luego se han convertido, en fin. Son esas expansiones de unos medios hacia otros, tan típicas y tan prolíficas, por cierto, por parte de la gente que trabaja en el arte sonoro. Bueno, y entonces dentro de esto se encuentra Terre di Nessuno como un proyecto más. O sea, no lo hicimos para ponerlo ahí, claro que está, esto es muy posterior. Podemos ver alguna imagen, ¿eh? Sí, claro. Vamos a ver alguna imagen de Terre di Nessuno. Pues no, dale tú que sabes, tú que sabes manejar el PowerPoint. Y luego después, cuando quieras que veamos, por ejemplo, el vídeo y tal, ya me dices, pero para que vayan hablando de... A ver, vamos a ponerlo en pantalla grande. Claro, lo que está mostrando esto Zara, lo que está mostrando Zara, en realidad no es el Terre di Nessuno original, que vamos a ver de alguna manera a través de un vídeo que se hizo resumen, porque esto surgió como un proyecto para la Fundación Telefónica de Madrid el año 2002. Terre di Nessuno, en definitiva, es en italiano tierras de nadie, como muy bien sabe Angiola. ¿Y por qué el título en italiano? Pues porque en realidad se nos ocurrió aludir a este concepto por un amigo nuestro muy admirado, director del programa Audiobox en la RAI, Pinotto Fava, que una vez, cuando le preguntamos por la utopía, dijo: bueno, en el mundo en el cual vivimos, las únicas tierras posibles son las tierras de nadie. Él lo dijo en italiano,
nel mondo nel quale viviamo le uniche terre possibili sono le terre di nessuno. Y entonces dijimos, esta idea es brutal, porque efectivamente, bueno, ahora lo vemos con tantas tierras de nadie que hay por todas partes, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, esta es un terminal de la obra, por así decir, que se llama Arenas Movedizas y que utiliza vídeos de la obra original, con una instalación bastante grande, interactiva, etcétera, la de Telefónica, digo, junto con, ahí se ve al fondo, las imágenes que venían de la web, las imágenes que venían de la obra que estaba propiamente en la web y que remitía a través del juego del parchís, pues a las banderas que creamos de Tierras de Nadie, sonidos y sobre todo muchas webs que hablaban pues de la justicia, de los problemas diversos sociales en el mundo y tal, webs de periódicos y de diversas situaciones sociales, ¿no? Que íbamos cambiando además al cabo del tiempo, se podían modificar a distancia. Y entonces eso generaba también una realidad bastante activa, ¿no? Dinámica, bastante muy fluida, diríamos. Claro. Sí. Bien, entonces... Hay que decir que partíamos nosotros del juego del parchís. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque el parchís ¿Por qué? lo consideramos, nosotros lo declarábamos una tierra de nadie. No, pero el parchís es un juego de territorialidad. Sí, Lo que pasa claro. es que los desterritorializábamos. Al contrario, decíamos que era una tierra de nadie en la cual cada una de las casillas te conducía a diversos lugares. Y diversos lugares, o a sonidos, o a todo, o a falsos himnos, Sí. porque también había noticias verdaderas, noticias falsas. De esas hablaremos ahora. Sí, y sonidos de himnos falsos. ¿Puedes darle al otro, Sí. por favor? Un momentito. Eso son las famosas banderas de Tierras de Nadie de las que hablaba Concha, Sí. que eran 24, porque son permutaciones de 4 elementos, eran los 4 colores del parchís. Entonces, factorial de 4 son 24. Entonces, esas 4, o sea, las banderas tenían debajo todos unos fotomontajes extraídos de la prensa. Nosotros hemos trabajado mucho también con la prensa, con elementos tomados de la prensa, o sea, nos interesan mucho los medios en general, y los medios evidentemente se ha visto en la radio, nuestro interés, y también por supuesto con el medio prensa y con el medio internet, claro está, o televisión. Entonces aquí en la exposición que hicimos, la versión que hicimos de esta instalación en Dados, en Salamanca, en el año 2006, me parece que fue, 2007, estaban todas seguidas en una y también cuando la presentamos aquí en el año 2015 en Tabacalera, en una exposición que hicimos monográfica que se llamó Media Mutaciones, también se veían así enteras, y es como se deben... Bueno, en Telefónica no estaban así, no había sitio para ello, vamos. Y este juego territorial, ¿no?, que es el parchís, que conocemos las reglas todos, Nosotros las cambiamos. y vosotros las transgredís un poco, ¿no? Es un poco justamente Sí. como las conocemos, vamos a transgredirlas, Sí. ¿no? Exactamente. De Es hecho, un poco la idea, ¿no? se ve en esta foto, pero en el fondo de esto había ahí una mesa de parchís con un parchís encima y con unos auriculares que remitían a unos instrucciones que la gente podía seguir, no podía seguir, porque si las intentaba seguir, de hecho no había modo de jugar a ese juego del parchís, porque evidentemente te desterritorializaba, o sea, no había manera de jugar para ganar ni para nada, ¿no? O sea, ni para nada, o sea, era una cosa muy patafísica, ¿no? Entonces, pero jugaba también a favor de esa idea, ¿no? Muy bien, pues... Pero si quieres ponemos la obra de Noticias en Tierra de Nadie. Sí, vamos Digo, a ver. no sé. Sí, claro, Sí, el vídeo, ¿no? Bueno, sí, podemos poner el vídeo, sí, El es vídeo, verdad. ¿no? Espera, ¿Dónde está el vídeo? Espera, vamos a ver. El vídeo al que alude Zara y que aludía yo antes, que no podemos poner entero, por supuesto, Sí. No. ni mucho menos. Mira, Terre di Nessuno. Sí, eso. Este, ¿no? Sí, dale a ver qué pasa. Pero ese es el de Telefónica. Ese es el de Telefónica. Sí, pero como es un poco largo el vídeo, pues vamos a adelantar un poco. Sí, tú maneja el cursor hasta donde quieras un poquito ir. Sí. A ver. Bueno, vamos a poder empezar a ver esto. El año no lo mismo. El año 2002. 2002. Esto, por ejemplo,
es el sistema interactivo que había con sensores, un sistema de sensores creado para la ocasión estos, que funcionaban por proximidad y en donde el espectador podía mover lo que había en esa pantalla del parchís, ¿no? Entonces, a partir de esa pantalla del parchís, entonces también movía audios en otras salas, sonidos en un sistema cuadrafónico, y también se podía interactuar con, lógicamente, lo que se veía en esa pantalla y los vídeos que aparecían, ¿no? O sea, por ejemplo, este vídeo de Concha caminando, en fin, diversas cosas. A ver. Claro, un proyecto que no se cerraba, ¿no? Que estaba constantemente. Por ejemplo, aquí se ve cómo funcionaba el famoso sistema de sensores, ¿no? Era una obra que funcionaba por ejemplo, aquí se ve cómo actuaba eso, y algunas veces que accionaba, qué sonidos y qué imágenes accionaba, ¿no? Algunas veces. Claro, visitantes se lo pasaba flipado, vamos. Sí, había una gente que se irritaba bastante. Sí, porque le descolocaba. Te voy a decir por qué. Porque no era tan sencillo. Tú estabas con esto tan contento o tan contenta, y de pronto había alguien que pasaba por un sensor en la parte de arriba y cambiaba eso. Cambiaba la pantalla, entonces tenía que jugar con otra pantalla. No solo dependía de la persona que estaba moviendo los sensores, sino el movimiento del resto de la gente que se movía a través de la sala, abajo y arriba. ¿Pero por qué? Pues porque nosotros Era un decíamos juego de desorientación. que las tierras de nadie eran tierras, entre otras definiciones, en las que se planteaba una desorientación, o sea, un cambio potencialmente brusco de las reglas de juego. Claro. Era el asunto, pero está pasando en el mundo, o sea, es decir, una tierra de nadie no es simplemente un sitio en donde no eres de un país a otro, es un sitio donde se cambian las reglas de un día para otro. ¿Y qué ha ocurrido con la pandemia? Claro, absolutamente. O sea, nos ha creado toda una tierra de nadie que es el país entero. O sea, vamos a ver, o sea, y tantas otras cosas, por no hablar de las cuestiones de los paraísos fiscales. Pero quiero decir, es así, ¿no? Entonces, hay más de las que parecen, en definitiva. Bueno, yo creo que podríamos pues yo creo que ya podemos quitar esto y poner, si quieres, ya para acabar con este asunto. Por cierto, todo esto se puede seguir en expandedradio.net, todo esto. Sigue abierto, ¿no? Sí. Es un proyecto que sigue abierto. Muy bien, pues yo creo que ahora ya nos metemos en vuestros proyectos individuales. Voy a ir muy rápido. Y aquí José nos va a hablar un poquito sobre sus dedicatorias. Sus dedicatorias son una serie de 60 piezas de 1 minuto de duración que las ha compuesto entre 2013 y 2014, ¿no? Y donde hay lugar pues desde para el humor, para la ironía, para la elegía, para la abstracción, en fin, para tantas cosas, ¿no? Y entonces, pues José nos va a hablar un poquito de estas dedicatorias y nos va a poner alguna de estas piezas, ¿no? Sí, voy a ser tan breve como 5 minutos. Cuéntanos, intentaré. José. La obra, efectivamente, como dice Zara, surge entre, creo, 2003 y 2014, 2015, y al final se ha convertido en varias terminales. La primera es un disco que sacó World Edition con las 60 obras sonoras, y lo segundo han sido, por ejemplo, unos 14 vídeos distribuidos en 3 grupos distintos que se produjeron en la Galería Freijo cuando hice la exposición allí en 2017, la exposición Sonido Visible que realicé allí, y precisamente voy a poner alguno de esos vídeos. Esos vídeos, por cierto, esos 14 vídeos utilizan audios que proceden de las obras sonoras, pero en algunos casos las completan con otro tipo de elementos en la propia acción. ¿Por qué se llaman dedicatorias, José? Pues se llaman dedicatorias porque están dedicadas a personas distintas. O sea, sí, pero en este caso las dedicatorias lo son porque tienen que ver, quizá debería ser así todas las dedicatorias, pero no siempre lo son, con las personas a las que van dedicadas. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. La que voy a poner el vídeo de la acción propiamente dicha, se llama 100, o sea, 100 en inglés, y está dedicada a Yolanda Pérez Herreras, que es una poeta y performer con la cual precisamente recopilé todos los one que salen en la obra, 100 en total, pues a través de una acción concreta, ¿no? Entonces diríamos que
que hay una parte del dedicatorio que está en la obra de algún modo, ¿no? Si da tiempo pondré otra que se llama Paper Piece, pieza para papel, dedicada a Ben Patterson, porque Ben Patterson, el artista Fluxus, hizo una obra que se llama Paper Piece, y porque de alguna manera está presente esa idea, y Fluxus también está presente en una acción que yo hago con un sombrero de papel, como lo hubiera hecho Robert Filiu, otro Fluxus ilustre. Y es un gran amigo. Hombre, También, Ben porque Patterson era un gran amigo, murió por todas las desgracia. dedicatorias están dedicadas a grandes grandes amigos y amigos. amigas. Naturalmente, claro, por supuesto, eso se da por hecho. Pero quizá otras dedicatorias, insisto, no se hacen así. O sea, si yo le dedico un libro a alguien, pues no, ¿qué más hay con esa persona, no? Sin embargo, en este caso son realmente profundas las relaciones hay una que se establecen en el corpus de la obra. Claro, hay una implicación en el corpus, claro. Pues, ¿cuál que quieres que escuchemos? Pues vamos a poner primero la que... A ver, es que, ¿cuál es? One. 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 Aquí sube. Bueno, la siguiente es esta y última. Este retoma La anterior. la anterior. Ya lo explicaré por qué. Estas dos obras, en realidad, junto con otras dos más, ya dije que eran 14 vídeos, Sí. Los que se extrajeron como acciones de estas dedicatorias, que grabamos, por cierto, en la antigua galería de Angus Freijo. Fernando Baena y yo, pues en realidad forman parte de una videoinstalación. Entonces esos periódicos que aparecen ahí con el one, pam, 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 crean un tapiz en una mesa larga, eso es lo que quería enseñar, de tal modo, no, pero déjalo, de tal modo que aquí está la mesa, ahí arriba se proyecta como un continuo los 4 vídeos. El primero es se llama Un minuto de silencio, el segundo es el que acabamos de ver, One, el tercero es que surge de ahí, el donde yo me hago el gorro, y el último es otro que ahora no voy a comentar. Entonces es un loop. Y presidiendo esa larga mesa con 100 periódicos está una sombrerera y encima el gorro con los 100 Juan. Esa es la historia. Eso es lo que quería ver, pero no tiene más historia, lo ha descrito y está claro. Entonces, es una de las terminales de este proyecto, tiene otras, por supuesto, una instalación que también podríamos haber visto una imagen, tal, pero bueno, o sea, tiene diversas terminales el proyecto en sí, que surge, como digo, de esas 60 obras, solo sonoras. Y estas dedicatorias también se han escuchado en radio, ¿no? Se han escuchado en bastantes, sí. En bastante, ¿no? Y yo he hecho además con ellas otras cosas en vivo que se llamaba presentaciones, ¿no?
porque eran presentaciones como conferencias, pero Como transgredida la idea acciones. de conferencia, porque de pronto hacía una acción, como estas u otras, ¿no? O de pronto pues, o sea, no sé, sí, hacía una cosa a modo de broma o de tal, ¿no? Entonces jugaba un poco, o era una audición, diríamos simplemente, ¿no? Entonces era concierto, audición, conferencia, acciones, tal. Y era un producto bastante híbrido, bastante intermedia, ¿no? Y era otra de las terminales, como digo, de este proyecto, ¿no? Pues ahora ya, si os parece, terminamos con uno de los proyectos individuales, volviendo a Madrid, ¿no? Concha en este caso nos va a trazar un poco un itinerario por 8 intervenciones que ha hecho, ¿no? En Madrid, justamente, en diferentes espacios, y nos va a hacer ahí un recorrido así por volver un poco al inicio, ¿no? Que era la ciudad de Madrid. Entonces, si quieres, Concha, yo te puedo ir poniendo el... Bueno, vamos a ver. Yo, claro, como Sí. uno de los ejes de mi trabajo es la obra in situ, el desarrollo de la obra in situ, pues claro, a lo largo de mi vida y viviendo en Madrid, como he vivido desde los 14 años, de lo cual hace milenios, pues sí que me he interesado por toda una serie de edificios de Madrid que me han servido como de punto de partida, sí, como punto de partida para diversos trabajos. El primero he ido recorriendo pues desde esto que estamos viendo, que era la instalación que hice para fuera de formato y que era en torno, era a la Plaza de Colón de Madrid. La Plaza de Colón de Madrid, los límites geográficos de esa Plaza de Colón a través de folletos burocráticos. Básicamente, pues en un lado creo recordar que había 4 bancos en uno de los lados. En el lado opuesto había otro banco también. En un lado había una cafetería, la cafetería Manila, que ha desaparecido hace mucho, y en el otro lado sigue habiendo el Museo de Cera y también la entrada de la tarjeta de la Biblioteca Nacional, que también es arqueología, porque ahora ya no hay esa tarjeta, ¿no? Entonces, el trabajo que yo desarrollé sobre ese tema y sobre esa Plaza de Colón venía dado por todo esto, ¿no? No me voy a detener, vamos a ir pasando. Sí. Durante toda una serie de ocasiones, hasta 3 importantes, he hecho intervenciones en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La primera fue la imagen que vemos ahí del primer Festival Internacional de Vídeo de Madrid, y el sitio que yo elegí del Círculo de Bellas Artes era, como no, la escalera. Yo tengo obsesión por las escaleras, lo reconozco públicamente, me parecen, muchas de ellas me atraen muchísimo, y sobre todo me atrae lo que ocurre en las escaleras, que uno sube, baja, puedes hacer una digresión con la idea de trepar por la escalera en general. Bueno, y entonces en ese caso era utilizando el tramo de escalera que iba entre las 2 salas donde se desarrollaban las otras instalaciones. Eso fue en el año 84. En el año 90 otra vez fui invitada a una exposición que organizó Javier Maderuelo, que se llamaba Madrid, Espacio de Interferencias, y entonces, bueno, ahí ya me extendí de una forma tremenda, porque hice intervenciones en toda la escalera y conduciendo hasta uno de los lados del salón de baile. En el otro estaba Nacho Criado, con una pieza magnífica, y yo me desarrollaba un trabajo en ese salón de baile, en el cual trazaba como los límites de un laberinto, en el cual en medio había una gran caja de metacrilato,
que ha ido dando tumbos por la vida desde el Sí, año te 88 acompaña, ¿no? que se creó y dando, dando distintos contenidos, y hasta, por ejemplo, pasa la siguiente, porque es un detalle. Bueno, son detalles de lo que... No, es lo anterior. ahí, nos quedamos ahí. Lo que en ese caso había dentro de esa caja de metacrilato eran plantas, bueno, eran arbolitos pequeños autóctonos de Madrid, sobre un fondo en el cual eran cartones que yo había cogido de gente que vivía, vagabundos, que vivían, vamos, que dormían en la calle, ¿no? Y que, bueno, andaban por ahí. Entonces, ese fue el segundo proyecto en el Círculo de Bellas Artes, y aún hubo un tercero en el 2005, en el cual, que es al que corresponde ya las siguientes diapositivas, en el cual, bueno, aquí se ve simplemente un detalle de ello, pero había una intervención en el 2005, fue el 125 aniversario del Círculo de Bellas Artes. Entonces, con ese motivo, el proyecto mío incluía, se titulaba Paisaje de Palabras. Ya había habido una anterior versión en el Coldo Michelena, se había desarrollado, pero aquí lo que hice, en la parte de, digamos, esos poetas estaban en los distintos rellanos, los 8 rellanos de la escalera, había también acetatos transparentes intervenidos, había una intervención con abecedarios en los contrapeldaños de la escalera, pero sobre todo lo que hubo, digamos, de intervención especial fue que durante 125 días, desde el 1 de enero al 5 de mayo, que era el que correspondía y el día que se inauguró el proyecto, pues en la radio del Círculo había una pequeña interferencia de 1 minuto en el cual era el jardín de un poeta, en el cual se oía un pequeño poeta, sí, un pequeño poema del poeta que leía su propio poema, ¿no? Como fragmento. Entonces venían las noticias culturales que había, entonces de repente aparecía como un poeta diciendo su poema, ¿no? Para mí eso fue muy importante porque era algo específico en una institución cultural como es el Círculo de Bellas Artes, por las cuales han pasado muchos poetas leyendo su poesía, era poner ese espacio privado en un espacio público, y de hecho coronamos el asunto con, bueno, no me gusta la palabra coronar, quito, bueno. bad example. Es decir, rematábamos el tema con el día ese 125 con una gran intervención, una performance que yo hacía con 125 poetas en el salón de baile, leyendo al mismo tiempo sus poemas, ¿no? En el cual había pues muchos muy ilustres, incluso por ejemplo Mario Merlino, que poco después falleció, ¿no? Bueno, ese ya es el tercer gran proyecto, pero es que después yo he continuado, digamos, haciendo proyectos en otros lugares, por ejemplo, en la sala, la Casa del Reloj del Matadero de Madrid, también una instalación del año 84, en el cual reflexionaba sobre ese matadero que todavía funcionaba, y con distintos elementos que transcurrían en él. Posteriormente, pasamos a la siguiente, fui también invitada a una exposición magnífica que se hizo en el Depósito de Agua de Madrid y que se llamaba Una obra para un espacio. Entonces ahí, bueno, fue maravilloso porque ese edificio es una maravilla. Una maravilla. Y entonces hice intervenciones en toda la parte de abajo de todos los escalones, haciendo un juego entre las dimensiones del agua que cabría hasta arriba, hacía pues una regla de 3 y demás. Entonces a cada peldaño, bueno, la parte de abajo le correspondía pues los miles o lo que fuera de metros cúbicos de agua, ¿no? Y había también una relación entre la parte de arriba y diversos espejos que había abajo,
como si fuera la base y abajo ponía la base de una columna de aire y calculaba lo que era el volumen de esa columna de aire. Seguimos, Ahí te lo pasaste, eso fue en eso el año fue. 87, después en el año 94 Esto es hice la estación de también tren, ¿no? una intervención en lo que ahora es Museo del Ferrocarril, Claro. pero también para una exposición, esta era una exposición de mujeres muy interesante, en la que participaron muchas buenísimas, y a mí me interesó especialmente intervenir el título era viajantes de paraísos imaginados. ¿Por qué? Pues porque esa era la antigua estación de Delicias. Donde venían la mayor parte de los emigrantes que venían de otras partes de España, especialmente de Extremadura y de Andalucía, que fue el gran grosor de la inmigración en España, en el franquismo. Entonces, bueno, pues ahí aparecía eso intervenido. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, ese mismo año también hicimos unas intervenciones, diversos artistas, entre los cuales estaba Nacho Criado, Valcárcel Medina, en fin, toda una serie de artistas en la cárcel de hombres de Carabanchel. Entonces, que en funcionamiento, claro, todavía. Para mí, esa cárcel, bueno, era un elemento vivo todavía de la memoria de lo que había sido el franquismo, porque ahí hubo muchos presos políticos y a muchos se les juzgó y se les mató ahí, vamos. Entonces yo hice toda una serie lo que realmente hice en la cárcel fueron intervenciones, pero a través de la acción. Yo estuve en el interior de cada una de las galerías con una mesa, un par de sillas y una grabadora. Y entonces los presos que estaban allí venían y entonces yo les preguntaba cosas, pues qué pensaban de la justicia. Es decir, no le preguntaba por la mar y los peces, realmente le preguntaba por cosas y por qué estaban allí. Claro. Es decir, toda una serie de cosas. Con todo ello hice posteriormente una obra. Yo quería haberla hecho en la cárcel, pero en la parte donde venían, en el exterior, donde venían los jueces y los abogados, pero no pudo ser. Y entonces, en el año 97, hice una instalación que ahora se pudo ver se pudo ver en mi exposición de Reina Sofía, y que se llama El lado oscuro del espejo, en el cual está unas mesas, unos pupitres, esos pupitres que estaban allí. En cada uno de ellos había una pieza sonora como resumen de cada una de las galerías. Eso fue en el año 94. De todas maneras diré que Sí. esa obra Sí. se ha podido ver y oír en la exposición que Concha hizo el año pasado Sí, en el lo acabo Museo de Reina decir, Sofía. Sí, lo ha comentado. Disculpa, Sí, vale. estaba más pendiente de eso. Vale, entonces, bueno, en el 2018 pues también tuve la fortuna en una exposición colectiva En que se hizo en Centro, ¿no? Centro, pues de hacer una instalación. Sí. Y claro, pues ese centro, eso es, para mí es la memoria, es decir, es una maravilla como edificio, pero para mí era Correos, era donde cuando yo era pequeña y estaba pues Claro. aquí con mi madre estudiando música, íbamos una vez a la semana, que era cuando iba el avión allí a África, a echar la carta personalmente allí, ¿no? Claro. Pero aquello era el Palacio de Comunicaciones, en donde se hizo el primer encuentro, bueno, sí, no es exactamente encuentro, pero sí internacional para hablar sobre las comunicaciones. Congreso, no me salía la palabra. Y de Bueno, de lo entonces... que llamaban los franceses PTT. Sí. Poste, Entonces, telecomunicación. claro, entonces yo fui recorriendo, esa obra estaba integrada por 10 acciones que yo hice en el propio edificio, moviéndome, en el cual hacía distintas comidas, ¿no? Extrañas comidas, pues con trozos de muñecas Barbie, con banderas, tus residuos, con radios, en fin, con toda una serie de cosas, y siempre con cristales rotos, con escritos ilegibles. Pero allí esto se representaba
con 10 paelleras sobre unas barbacoas, y lo que aparecía en la pared frontal era un vídeo en el cual se mezclaban esas acciones mías con hechos que había habido allí y con el pasado Que es lo que se ve aquí de las sacos que se utilizaban, en fin, con muchas cosas. Y finalmente, claro, la última intervención pues es que yo hice fue en la escalera del Reina Sofía, dedicada a la memoria silenciada, en la cual yo quería poner y recordar tantos lugares de Madrid en los cuales ha habido una represión franquista. Para empezar, el edificio de hoy, Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero que era la antigua Dirección General de Seguridad, y que yo no he podido olvidar ese contenido. Creo que fue un error por parte de los políticos el dedicarlo a eso y no dedicarlo a un lugar de la memoria, porque ahí se mató y se torturó a muchísima gente. Entonces, dentro de esa escalera había también distintos vídeos de Madrid, por ejemplo. Había uno dedicado a edificios que existen todavía, pues como las Comendadoras, tantos sitios que fueron cárceles en la época del franquismo. Y por supuesto, dentro de ello, la cárcel los salesianos, los salesianos, claro, la iglesia, de los salesianos, muchas que pertenecían a la iglesia los cedió y después los recuperó. Y aparte de eso, pues de todas esas cárceles, también había uno dedicado a los responsables que dirigieron esa Dirección General de Seguridad, desde el año 36 hasta el año 70 y 79. Y bueno, pues eso es mi deambular por Madrid. Tu itinerario. Sí. Menudo itinerario, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que les vamos a dar un aplauso así para empezar. Aquí también. Y a ellos por la paciencia. Y os voy a invitar a que hagamos una ronda de preguntas. Eso lo tiene que descubrir cada espectador. Yo puedo decir, bueno, que en un momento determinado elijo distintas cosas extrañas para hacer las obras. Por supuesto, para mí tienen un significado. Claro que tienen un significado, lo que yo siento por esos materiales. Pero afortunadamente el arte es un modo de conocimiento multicódice, como dirían los italianos, es decir, multicódice, y que afortunadamente cada uno siente y ve lo que quiere. Y a mí muchos espectadores me han enseñado muchísimo de cosas que yo ni había imaginado el que podía esto, y sin embargo, pues eso. Así que es lo que signifique para ti. Sí. Un arte, o sea, utilizar el sonido con criterios artísticos, eso sería tremendamente escueto, ¿no? Sin embargo, yo tendría que decir un par de cosas más. Por ejemplo, uno es que el arte sonoro es, junto a lo que acabo de decir, un arte que se enmarca en el discurso artístico de la contemporaneidad, o sea, de lo que llamamos ahora posmodernidad. No tiene nada que ver con la modernidad, no tiene nada que ver. Y tiene que ver con la contemporaneidad, entre otras cosas, por una cosa que ha dicho un filósofo que no voy a mencionar ahora, que es un cambio estratégico muy importante en el planteamiento de las artes. La modernidad es cada uno en su lugar, y la contemporaneidad tiende más a todos en el lugar de todos. ¿Qué filósofo? Puedes decirlo, ¿eh? Jacques Rancière. Para no quedarnos con la intriga. De hecho, es un filósofo muy relevante para este asunto. Entonces, esa sería un poco la situación. Y claro está que el artista sonoro normalmente trabaja con planteamientos como el intermedia que hemos dicho, es jugar con distintos medios para crear un todo con ese tipo de soportes y de medios, también con elementos que estaban dentro de nuestra idea de Expander Radio, o sea, la contaminación entre géneros, la expansión de unos a otros, de espacios a otros, la idea del in situ, la idea también muy keyana de la indeterminación en muchos casos,
O sea, todo ese tipo de realidades forman parte de la contemporaneidad de las artes, y entonces en el arte sonoro se dan. Lo que pasa es que la particularidad es que el arte sonoro utiliza sonidos, lo que no quiere decir que solo el arte sonoro sea aquel que solo utiliza sonidos, porque evidentemente hay instalaciones sonoras y visuales, Claro. hay piezas visuales que son también sonoras, hay vídeos, hay, en fin, distintos recipientes en los cuales se vuelcan ese tipo de obras, ¿no? Muchas de ellas, yo añadiría que se utiliza, en el arte sonoro se performance. utiliza el lenguaje. También se utiliza el lenguaje, claro está. Hombre, evidentemente, es que a ver, si el arte conceptual surge, aunque Concha sea heterogénea en ese asunto, a partir del lenguaje, Art and Language, Sí. Kossuth, toda esta gente, ese lenguaje, digamos, ese lado inmaterial en el que se soporta la obra, y la idea sobre todo, está claro que el arte sonoro forma parte del mismo momento de la contemporaneidad también del arte conceptual. El arte conceptual surge en los 70, el arte sonoro se empieza a hablar de él en los 80, aunque surge desde antes, digo, para darnos una idea, ¿no? Cuando escribo textos autocensurados son escritos, no es que no es simplemente texto- el grafismo, Ya. no, son estos. Lo que pasa es que yo no es solamente que tiene un contenido político, es decir, porque efectivamente yo empecé haciéndolo en la época de Franco, para no ir a la cárcel, si decía todo lo que pensaba. Pero hay muchos aspectos de la autocensura que no son solamente políticos, son, es decir, ahora hablando del tiempo presente, lo socialmente correcto, lo laboralmente correcto, es decir, y hasta muchas veces cosas que no le podemos decir ni a nuestros más íntimos, porque no la cargamos. Y si son rencorosos o rencorosas, te lo están pasando por las narices todo el tiempo. Es decir, que es que el tema de la autocensura que yo quiero señalar con eso, es muy amplio, por supuesto también de contenido político, pero es mucho más amplio, lamentablemente. Y quizás la propia autocensura. O sea, lo que no eres capaz de reconocerte hacia ti mismo también. Claro, Nada, claro. muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer. Gracias Pues para a ti. mí también. Y gracias a todos vosotros Sí. por habernos acompañado en otra constelación más. Sí, muchísimas gracias, María Ángeles, por todo, y a este equipazo de Ah, sí, Sí, técnico. sí, claro, de espectacular. sufrientes. Por supuesto que sí. Gracias a ellos. Gracias.